Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 7 del libro de Daniel, y aquí entramos a una parte nueva de este libro. Los primeros 6 capítulos, como ya hemos indicado anteriormente, contenían la noche histórica con la luz profética. En los últimos 3 capítulos, comenzando aquí con el capítulo 7, tenemos la luz profética en la noche histórica. En la primera parte, el énfasis era sobre lo histórico. Ahora el énfasis será sobre lo profético, pero con un antecedente o base histórica. En el capítulo 7 del libro de Daniel, tenemos la visión del profeta de las 4 bestias relacionadas con los 4 reinos de la época de los gentiles. Esto trata del mismo período, de los mismos reinos de los cuales se habla en el sueño de aquella estatua que tuvo Nabucodonosor, usted recordará. Ya veremos esto al entrar a analizar este capítulo. En el capítulo 8 tendremos la visión del carnero y del macho cabrío. Veremos allí también a un pequeño cuerno. En el capítulo 9 tenemos la visión de las 70 semanas. Vamos a mencionar cada capítulo al entrar en el estudio de cada uno de ellos. Ahora, al llegar al capítulo 7, tenemos la visión de Daniel de las 4 bestias. A Daniel se le ha dado varias visiones de las 4 bestias que son algo digno de nuestra atención. En esta sección encontramos que Daniel tuvo estas visiones en períodos diferentes. El sueño o la visión del capítulo 7 tuvo lugar durante el primer año de Belsasar. En el capítulo 8, la visión que se menciona allí tuvo lugar en el año tercero del reinado de Belsasar. Luego veremos que él tuvo una visión en el año tercero del rey Ciro. Esto es mencionado allá en el capítulo 10. Y luego en los capítulos 11 y 12 vemos que él tuvo un sueño en el año primero del rey Darío. Así es que estas visiones fueron mencionadas aquí y no fueron registradas en la sección histórica. Daniel ha reunido todas estas visiones que son proféticas y las presenta a nosotros aquí. Dijimos cuando estuvimos observando esa gran estatua, esa estatua de varios metales que había visto Nabucodonosor en su sueño, que los antecedentes para esto eran sencillamente lo siguiente. Nabucodonosor era una persona muy inteligente, pero como ya hemos podido apreciar, tenía una anormalidad. Él sufría de cierta clase de demencia. A momentos él actuaba de manera demente, digamos, pero él era un hombre muy brillante. De pronto se encontró elevado a ser un gobernante mundial, el primer gobernante mundial. Él tenía territorio en 3 continentes. Él se había apoderado de Egipto y también tenía territorio en Europa. Podemos darnos cuenta que el imperio que él tenía era algo tremendo. Era el imperio más grande de aquel día. Este hombre tenía dudas en cuanto al futuro. ¿Qué iba a ocurrirle a él? Así es que Daniel probablemente, como hemos indicado, soñó el mismo sueño y Dios le dio a él la interpretación del mismo. En esa estatua o imagen había 4 clases de metales diferentes. No había 5, sino 4 clases diferentes. Aquí vamos a encontrar 4 bestias. Daniel tuvo una visión de estas 4 bestias. Aquí tenemos al león, al oso, a la pantera o leopardo, y luego una bestia compuesta, una bestia que no se puede describir, pero ya diremos algo en cuanto a eso cuando lleguemos a analizar esos versículos. Por cierto que aquí tenemos a un animal terrible, algo que nunca ha sido visto sobre la tierra o en el mar o en el aire, algo que no existe. Digamos de paso que esto es demasiado sueño para tenerlo en una noche. Después de haber tenido visiones y sueños como estos, no creemos que Daniel haya podido dormir mucho esa noche. Es decir, que él durmió mejor en el foso de los leones que en la noche que tuvo estos sueños. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de todo esto? Bueno, pensamos que es muy obvio que Daniel, después de haber recibido esa visión de la imagen o estatua, había quedado intrigado, porque a él se le había enseñado como buen seguidor del Antiguo Testamento durante su época, que él tenía ante él el gran pacto que Dios había hecho con David, de uno que vendría de su linaje que sería un gobernante real. Y ahora se le presentan 4 reinos. ¿Y cómo entra en todo esto el plan y el programa de Dios con David de levantar un gobernante real? El resto del libro de Daniel va a ser utilizado para responder a esta inquietud, y esa es la razón por la cual esta sección, esta parte del libro, es tan importante. Se nos presenta aquí la historia real antes de que ella ocurra. Bueno, por 2500 años ha sido seguida exactamente, cumpliéndose hasta los detalles más pequeños, como podemos apreciar. Dios le habla ahora a Daniel para satisfacer su corazón en cuanto a esto. Él necesita una confirmación, él necesita una explicación. Así es que en la división de esa imagen
tenemos el esplendor y la gloria anterior de los reinos, y así es como eso había aparecido ante Nabucodonosor. Eso sería lo que atraería su atención. Pero ahora Dios permite que Daniel pueda apreciar el carácter interno, la verdadera naturaleza de estos reinos. ¿Cuáles son estos reinos? Bueno, son bestias salvajes, de naturaleza carnívora, destructiva, asesinas, cada una de ellas. Las 4 bestias corresponden a los 4 metales en la estatua. Y creemos que una cita de parte de Gibbon es algo que viene muy bien aquí. Él dijo, y citamos, «Los 4 imperios se detallan claramente, y los ejércitos invencibles de los romanos se describen con tanta nitidez y claridad en las profecías de Daniel como en las historias de Justino y de Odoros». Hasta aquí lo que dijo Gibbon. De paso, digamos que Gibbon no era creyente, pero al leer el libro de Daniel y al estudiarlo, él arribó a la conclusión que mencionamos. Veamos ahora entonces las visiones que tuvo Daniel. Y leamos el primer versículo de este capítulo 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esto nos hace regresar al primer año del rey Belsasar. Fue en esa ocasión que él recibió esta visión, y fue durante esta época que la cabeza de oro estaba gobernando en el mundo. Daniel estaba intrigado. ¿Cómo entra todo esto en los planes y propósitos que Dios tenía con el linaje de David y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra? En esta ocasión él no podía comprender por qué debía haber 4 reinos. Bueno, él va a recibir muchos detalles más ahora, y eso es durante el primer año del rey Belsasar. Eso era hacia el final de la época de la cabeza de oro. Aquí tenemos varias visiones, y la primera de estas visiones nos habla de las 3 bestias. En la segunda visión se habla de solamente la 4ª bestia, y en la tercera visión tenemos una escena en el cielo que se nos presenta, así es que en realidad tenemos 3 visiones aquí. También se nos indica aquí en este primer versículo que él escribió esta visión. Daniel estaba ocupado en la escritura de todo esto en esa ocasión. Ahora en el versículo 2 del capítulo 7 de Daniel leemos, Daniel dijo, «Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar». Aparentemente los 4 vientos se desataron sobre la mar y en forma violenta, y eso es lo que se dice aquí. Y los vientos, por supuesto, nos hablan de la agitación, de la propaganda, de la opinión pública, servicios públicos, y en realidad sugiere o representa el populacho, las masas humanas no organizadas, la gente de los gentiles. Uno encuentra esto en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, que la bestia salió de la mar, y también Isaías en el capítulo 57 de su profecía, versículo 20, lo menciona. Vamos a leer 2 versículos allá en el libro de Apocalipsis capítulo 17 en cuanto a esto. El versículo 1 de ese capítulo y el versículo 15 dicen, «Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas», es decir, las naciones gentiles. Me dijo también, «Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas». Este es un conglomerado de la población de los gentiles a través del mundo. Bueno, por lo general, el viento sopla solamente desde una dirección a la vez. Pero también existe un remolino o huracán que tiene gran violencia y que tiene vientos que vienen de todas partes. Esto no solamente se refiere a las condiciones turbulentas de las cuales salieron estas 4 naciones, sino que nos habla particularmente del último estado del tercer reino. Ya veremos esto más adelante. Esta época es probablemente la época actual. Nos encontramos aparentemente muy cerca del tiempo cuando el Imperio Romano vuelva a ser reunido una vez más. Aún vive en Italia, Francia, Alemania y en todas las naciones de Europa que se encontraban en el Imperio Romano. Todo lo que se necesita es a alguien para que reúna todo esto una vez más. Aparentemente nos encontramos cerca de esa época, pero no creemos que debemos tratar de especular en cuanto a esto. Entonces encontramos aquí que estas naciones van a ser reunidas una vez más, y encontramos que estas ideologías diferentes, estas formas de gobierno, todo eso va a ser reunido otra vez. Tal vez deberíamos destacar el paralelo mortífero de las circunstancias que aquí se mencionan con nuestra situación mundial moderna.
Esa es la razón por la cual decimos que aparentemente nosotros estamos llegando al final de esta edad. Todos los continentes completos están despertándose hoy, y todos están exigiendo un lugar en el sol. Personas que han tenido una civilización primitiva por siglos, de repente han sido lanzados, por así decirlo, a la era moderna. Los radios y los cohetes han cambiado la forma de pensar de las multitudes. Los meteorólogos han capturado sus mentes y nuestro turbulento mundo está desesperadamente tratando de evitar la Tercera Guerra Mundial. Ahora notemos lo que dice el versículo 3 de este capítulo 7 de Daniel. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cada una de estas bestias era diferente, como vemos aquí. Estas 4 bestias eran el león, el oso, el leopardo y la bestia con 10 cuernos. Nosotros nunca hemos visto una bestia con 10 cuernos. Estas bestias representan los reinos formados por muchas gentes, muchas lenguas, tribus y muchedumbre. Y el versículo 4 nos dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Este era un león que tenía alas de águila. De paso, digamos que era un león muy singular, muy fuera de lo común. Tenía alas de águila, y veremos eso nuevamente cuando veamos el leopardo, y también había alas allí. Esto obviamente demuestra la habilidad de esa nación para hacer mover los ejércitos rápidamente, y ese ha sido el secreto de cualquier gran poder mundial. A un gran soldado del pasado se le preguntó cuál era la fórmula para ganar batallas, y él era bastante hábil en eso. Y él contestó, el que gana es aquel que llega al lugar primero y con los mejores pertrechos. Y él demostró su método durante la guerra civil de su país. Bien, encontramos que esta era la habilidad que tenía Nabucodonosor. Él tenía la habilidad de hacer mover sus ejércitos rápidamente, y fue lo que le ayudó a tener ese poder mundial que tuvo. Más adelante encontramos que este era el secreto de Alejandro Magno. También era el mismo secreto de los Césares y por supuesto era el secreto de Napoleón. Uno tiene que tener la habilidad y hacer mover o hacer andar el ejército rápidamente. Esto también fue utilizado, por supuesto, durante la Primera Guerra Mundial, cuando se introdujo al aeroplano. Y luego, por supuesto, lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde el aeroplano tuvo mucho que ver en este conflicto. Y también probablemente será el factor determinante en el futuro. Aquel que pueda moverse más rápidamente, con el mayor poder, será el gobernante mundial. Y eso fue una realidad en cuanto a Babilonia en el comienzo. El león era el símbolo de Babilonia. Uno puede observar fotografías tomadas en las ruinas de Babilonia que muestran a un león sobre un pedestal. Los arqueólogos han quitado todos los escombros de su alrededor y allí se puede apreciar ese león. Eso era lo que representaba a la nación. Cuando uno visita Gran Bretaña, también puede ver en el edificio del Parlamento y otros edificios gubernamentales que tienen grandes leones allí. Ellos representan al Imperio Británico. Bueno, los leones representan al Imperio de Babilonia, y de eso es que estamos hablando ahora. Aquí se nos dice que fueron arrancadas sus alas. Cuando el general persa Gobrias hizo avanzar a su ejército debajo de los muros de Babilonia, él arrancó las alas a causa del movimiento del ejército en esa época. Aparentemente en esa época el ejército estaba alejado de Babilonia y como resultado no pudo regresar allí otra vez. Así es que se le arrancaron las alas. Y se nos dice ahora que fue levantada del suelo y que se iba a parar sobre los pies como un hombre. Eso fue lo que ocurrió con Nabucodonosor cuando él fue separado de los hombres, como ya hemos visto. Y luego apreciamos que el león corresponde ahora a la cabeza de oro. Y esa gran ciudad de Babilonia en el día de hoy se encuentra en ruinas y polvo, pero aún ahora ellos han excavado esos muros. Babilonia era una gran ciudad, y un canal atravesaba por la ciudad. Fue construida en el llano y allí se encontraba una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Allí también había un gran almenar, aparentemente imitando la torre de Babel, construido de ladrillos que terminaba como un sacacorchos. En su interior había como un camino que iba hasta la cumbre y allí se ofrecía sacrificios humanos. En Babilonia la gente también tenía todas las comodidades que tenían los romanos, como agua corriente, vidrios, bronce, bañeras, en fin, toda clase de comodidades, y hasta tenían una biblioteca realmente tremenda. Habían progresado mucho en el campo de la ciencia.
tenían un servicio postal y podían enviar correspondencia a todas partes del imperio. Y pensamos nosotros que podían enviar la correspondencia tan rápidamente como hacemos nosotros en el presente. Quizá no tenían los aviones a reacción que tenemos hoy, pero sí que podían enviar la correspondencia rápidamente. Babilonia, pues, era una civilización muy avanzada en esa época en particular. Mientras nuestros antepasados eran personas primitivas, más retrasadas, esta era una nación muy civilizada. Era la cabeza de oro, era el león. Era una ciudad muy bien protegida, con un muro de unos 100 metros de altura, tan amplio arriba que 4 carros de guerra podían andar juntos. Era una gran ciudad, pero todo fue destruido. Luego, después de eso, se nos dice que vino la segunda bestia, y vamos a esperar, amigo oyente, hasta nuestro próximo programa para dar una mirada a esta segunda bestia que se menciona aquí en este capítulo 7 de Daniel. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo y se familiarice con su contenido para que esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio.